Buenos días, bienvenidos a la comunidad contigo. Vamos a orar para pedir la guía del Señor en el devocional de hoy. Oremos. Papá amado, muchísimas gracias te damos por el día de hoy, Señor. Te pedimos que tú guíes este tiempo devocional, te pedimos que nos hables, queremos escuchar tu voz, queremos acercarnos a ti, Señor, dispuestos para escucharte, Señor. Te pedimos que tú puedas animarnos, Señor, a acercarnos cada vez más a ti. Que podamos acercarnos a ti en tu palabra, en oración, Señor. Y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La anterior semana, los días martes y miércoles, dentro de la serie que estamos viendo ya por varios meses del libro de Isaías, hemos tenido una pequeña miniserie llamada Cuando todo parece estar en contra. Y vimos en los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías el relato de cuando los asirios intentaron tomar Jerusalén y de cómo Jerusalén fue librada milagrosamente por el Señor. En estos capítulos aprendimos que cuando todo parece estar en contra, recordemos que Jesús es lo único que necesitamos. Y cuando todo parece estar en contra, necesitamos seguir glorificando el nombre de Dios y hacer su nombre conocido, porque ese es nuestro propósito en las buenas y en las malas. Y hoy quiero que veamos un aspecto más de cuando todo parece estar en contra. Es decir, hoy vamos a añadir un episodio más a esta pequeña miniserie de cuando todo parece estar en contra. Y ahora vamos a hacerlo a la luz de Isaías capítulo 38. Isaías 38 cuenta el relato de cuando el rey Ezequías enfermó de muerte y de cómo el rey fue sanado por el Señor. Acompáñenme a ver el verso 1 de Isaías capítulo 38. En aquellos días, Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no vivirás. Qué terrible noticia que estaba recibiendo Ezequías. Iba a morir. Y cuando este versículo dice en aquellos días, se refiere al relato de la amenaza asiria en los dos anteriores capítulos. Al leer este relato y al compararlo además con los relatos de Segunda Reyes y de Segunda Crónicas, que también cuentan la misma historia, y haciendo un poco de números, uno se da cuenta de que el tiempo de la enfermedad del rey Ezequías ocurrió durante el año 14 de su reinado. El año 14 de su reinado fue el año en el que los asirios llegaron a las puertas de Jerusalén para intentar tomarla. Pongámonos entonces por un momento en los zapatos del rey Ezequías. Un invasor extranjero está a la puerta de la ciudad, están queriendo tomar la ciudad, las ciudades fortificadas de nuestro alrededor han caído, los reinos vecinos ya cayeron, y encima de todo esto caemos enfermos. Y caemos enfermos de muerte. El profeta Isaías viene y nos dice que vamos a morir. ¿Te pasó alguna vez que tal vez estabas viviendo un tiempo intenso de crisis en tu vida? Tal vez, por ejemplo, la pérdida del trabajo, que además conlleva problemas en la familia y en el hogar. Y en medio de este tiempo fuerte de crisis, de repente caes enfermo. Tal vez muchos están viviendo cosas así estos días, que tal vez has perdido el trabajo, por ejemplo, en medio de la crisis económica fuerte que trajo la pandemia, y encima de todo te contagias de COVID y te enfermas de COVID. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Fíjense lo que hizo el rey Ezequías en el versículo 2 del capítulo 38. Entonces Ezequías volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. El verso 2 dice que Ezequías oró. Y el verso 3 y los versos del 10 al 20 contienen esta oración del rey Ezequías. Y quiero resaltar algunos aspectos de esta oración de Ezequías que espero nos ayuden a nosotros cuando estemos también enfrentando tiempos de dificultad, cuando parece que vienen cosa encima tras cosa y crisis encima tras crisis. Veamos esta oración del rey Ezequías. Primero, fíjense el verso 3. El verso 3. Al final del verso 3 dice: y Ezequías lloró amargamente.
Ahora, no quiero presentar en todos estos relatos al rey Ezequías como si fuera un superhumano. A pesar de que él fue uno de los mejores reyes que tuvo Judá, vamos a ver, por ejemplo, mañana, que él no era un superhombre. Vamos a ver mañana en el capítulo 39 acerca de la ocasión en la que se enorgulleció el corazón del rey Ezequías. Entonces, él no era un superhumano, un superhombre. Y al final de este verso 3 lo vemos justamente en esa condición de total vulnerabilidad, llorando amargamente después de haber recibido las noticias de que iba a morir y después de haber comenzado a orar al Señor. Lloró amargamente. Al orar, Ezequías estaba derramando su corazón, mostrando total vulnerabilidad ante el Señor. Y sus lágrimas reflejaban esto. Qué linda lección para nosotros, para orar con esa vulnerabilidad total, al abrir nuestros corazones de una manera completa, tal cual, al Señor. Y mostrarle al Señor tal cual nos sentimos. Y tal vez hasta, al igual que Ezequías, llorar amargamente cuando oramos. El verso 10, acompáñenme al verso 10, fíjense. Dice, a la mitad de mis días he de entrar por las puertas del Seol. Haciendo números, comparando los relatos de esta historia en diferentes partes de la Biblia, podemos calcular que Ezequías tenía 39 años cuando se enfermó de muerte. Realmente estaba a la mitad de sus días, como él mismo dice en el versículo 10. Era joven. Podríamos decir que tenía toda una vida por delante. Toda una vida por delante. Y justamente en los versos entre el 10 y el 16, Ezequías expresa al Señor con toda sinceridad cómo se estaba sintiendo él al enfermar siendo tan joven y al estar a punto de morir, llegando a la mitad de sus días. Y después de haber, podemos decirlo así, presentado su caso de manera sincera ante el Señor, en el verso 16, Ezequías pide lo que está en su corazón. Con toda sinceridad le dice al Señor, restabléceme la salud y haz que viva. Entonces, primero hemos visto la vulnerabilidad del rey Ezequías y en el verso 10 vemos la sinceridad de su corazón al pedirle al Señor lo que él desea. Él está trayendo sus peticiones ante el Señor de una manera sincera y le está pidiendo sanidad. Ahora fíjense el verso 17. Dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En medio de este tiempo de amargura y en esta oración desesperada por sanidad, Ezequías está seguro de su salvación. Ezequías está seguro de que el Señor ha sido quien ha estado guardando su alma. Y Ezequías está seguro del perdón de sus pecados que solo el Señor le dio. Dice, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En medio de la amargura, Ezequías con toda seguridad reconoce la salvación del Señor. Y qué linda lección también para nosotros, para nuestras oraciones. Que a pesar de que estemos pasando tiempos amargos y adversos y estemos orando con toda amargura, que podamos estar seguros de la salvación del Señor, que Él ha guardado nuestra alma y que Él en Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados. Ahora fíjense los versos 18 al 20. En estos versículos, Ezequías pone en oración su motivación, es decir, en la oración que él tiene, Ezequías muestra cuál es la motivación que él tenía para seguir viviendo. ¿Por qué quería Ezequías ser sanado y seguir viviendo? Fíjense estos versos, Isaías 38, versos 18 al 20. Pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. El que vive es el que te da gracias, como yo lo hago hoy. El Padre cuenta a sus hijos tu fidelidad. El Señor me salvará y tocaremos mis canciones en instrumentos de cuerda todos los días de nuestra vida en la casa del Señor.
Ezequías, según estos versos, quería seguir viviendo ¿para qué? Para expresar gratitud al Señor, para seguir esperando en la fidelidad del Señor, para contar a sus hijos de la fidelidad del Señor. Ezequías quería seguir viviendo para seguir cantando alabanzas a Dios. En otras palabras, Ezequías quería quedar sano y quería seguir viviendo para seguir glorificando el nombre de Dios y para seguir haciendo su nombre conocido ante las demás personas. Entonces, en la oración de Ezequías vemos estos puntos, vemos vulnerabilidad, sinceridad, seguridad de salvación y un deseo de glorificar a Dios y hacer su nombre conocido. Qué lindo ejemplo para nosotros, para nuestras oraciones, especialmente en los momentos de adversidad, donde nos sentimos desesperanzados, cuando todo parece estar en contra. Oremos al Señor con vulnerabilidad, sinceridad, seguros de la salvación que Él nos ha dado a través de Jesús y deseando sobre todo glorificar su nombre y hacer su nombre conocido ante las demás personas. Ahora, permítanme aclarar que estos aspectos que estamos viendo, vulnerabilidad, sinceridad, seguridad de salvación, glorificar el nombre de Dios, todos estos aspectos son aspectos que van a ayudarnos a nosotros a poder descansar en Dios cuando oramos, pero no son como partes de una fórmula. Por si acaso ahora no estoy pretendiendo dar partes de una fórmula de oración que va a garantizar que Dios diga sí a todas nuestras oraciones. No, para nada. El Señor, en su soberanía, sanó a Ezequías. Y en su soberanía y en su perfecto plan, Él va a responder a nuestras oraciones conforme a lo que Él sabe que es lo mejor para nosotros y para todas las demás personas y para su iglesia y para todo el plan que Él tiene. Estos puntos, vulnerabilidad, sinceridad, seguridad de salvación y glorificar a Dios, son cosas que nos van a ayudar a nosotros a poder descansar en la voluntad del Señor cuando nos acercamos a Él en oración, en los momentos adversos, cuando todo parece estar en contra. Sin pretender ser superhumanos, acercándonos a Él en vulnerabilidad, con toda sinceridad, expresándole a Él lo que deseamos y lo que está en nuestro corazón, estando totalmente seguros de nuestra salvación en Cristo y con un deseo sincero de glorificarle a Él, pase lo que pase. Y englobando todas estas cosas, cuando todo parece estar en contra, oremos en el nombre de Jesús. Es decir, acerquémonos a Dios a través de Jesús. Jesús es quien pagó el castigo por nuestros pecados en la cruz y Jesús es quien ha posibilitado esa relación que ahora tenemos con el Padre. A través de Jesús es por quien podemos ser adoptados por Dios Padre como hijos e hijas de Dios. A través de Jesús es que tenemos acceso a este papá que escucha nuestras oraciones y que responde a ellas conforme a su perfecto plan y su perfecta voluntad. Entonces, cuando todo parece estar en contra, oremos. Y ahora vamos a terminar también este tiempo devocional en oración. Papá amado, te damos gracias, Señor, porque en Jesús tenemos una puerta abierta para orarte y para acercarnos a ti en toda vulnerabilidad, sinceridad, seguros de la salvación que tú nos has dado en Jesús y con un deseo de glorificar tu nombre, Señor. Te pedimos que tú avives nuestra vida de oración, especialmente en los momentos adversos, que tú avives nuestra vida de oración, Señor. Que tú nos ayudes a acercarnos a ti a diario, en oración, y no solo cuando las cosas vayan mal, sino también en todo momento, Señor. En las buenas y en las malas queremos ser personas de oración, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que tengan un muy buen día, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana con otro devocional en el libro de Isaías.